Buenos días para todos, feliz sábado. Damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana de sábado. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Damos gracias a Dios, hermano, que nos da la oportunidad de reunirnos todavía con libertad. Hoy pensaba yo, mientras repasaba el tema que quería estudiar con ustedes en esta mañana, ¿en qué condición estarán los hermanos por donde pasaron los huracanes, verdad? Sin vivienda, sin casa. Hubo casas que la arena llegó hasta el caballete ahí, tan tapada, metida bajo arena. Y todo fue ¿por qué? Un huracán, la furia de la naturaleza, atacó allí y en un lugar determinado, por donde ella pasó, su destrucción fue tremenda, ¿verdad? Nosotros como creyentes, Rubelín, ¿puedes conectármelo, por favor? Nosotros como creyentes sabemos que a este mundo le espera una tormenta mucho más grande que la que pasó por Tampa. Muchas veces he escuchado este tema o este título de tema, la tormenta perfecta, la última tormenta. Yo le he titulado el mío la última gran tormenta. Hermano, estamos entrando precisamente, todas las señales anuncian que estamos precisamente ya metidos casi de lleno en el conflicto más grande que va a tener este mundo, que es la lucha entre ¿qué? Entre la verdad y el error, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entre el grupito que va a determinarse por los principios correctos y la inmensa mayoría que va a determinarse por los principios incorrectos o las ideas de los hombres, las costumbres de los hombres, y en persecución ¿contra quiénes? Contra aquellos que no ceden en sus principios a las ideas populares. Los que no se han contaminado con el mundo, los que han hecho de la Biblia su fundamento. Y en esta mañana voy a tratar de dejar un poco claro cuáles son los principios que Dios tiene. ¿Por qué? Hay tanta confusión, hermano. Hay tanta locura en el mundo religioso hoy que casi se hace imposible discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Te lo han disfrazado tanto lo que está mal, te lo han llenado tanto de un sentimentalismo, de un falso amor, de una falsa caridad, que la mayoría corre tras eso pensando que es lo correcto. Y al que se determina por lo que es correcto, le dicen fascista, le dicen fanático, le dicen fariseo, le dicen loco, extremista, que no tiene amor, que está lleno de odio, que su discurso de odio. Y estamos viviendo en un mundo que a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Por eso el que predica la palabra, hermano, en este tiempo, tiene que saber bien dónde pone, ¿sabe qué cosa? Dice el apóstol Pablo, debemos ser obreros que trazamos bien la palabra. Ojalá, hermano, el Señor nos ayude. Antes de abrir la Biblia y comenzar el tema, quisiera ponernos de rodillas todo el que pueda para pedirle a Dios que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en esta mañana de sábado tú nos has traído hasta aquí, hasta tu casa de oración. Queremos rogarte, Padre, que tú seas nuestro maestro, que tú nos bendiga y nos ayudes a todos, mi Dios, al salir de aquí, irnos con la convicción de que tú nos has hecho un llamado, Señor. Bendícenos como iglesia, bendícenos como pueblo. Bendice a cada visita que está aquí en esta mañana. Aquellos que van a oír, mi Dios, esta presentación a través de las redes sociales, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas también. Señor, danos sabiduría a todos los que estamos aquí. Que no sean mis palabras, sino que tu Espíritu Santo pueda usarme. Ten misericordia, mi Dios, de mí, que soy carne, soy pecador, pero en tus manos, Padre Celestial, soy suficiente instrumento porque tú eres mi Dios, quien nos hace suficiente. Y en tu suficiencia queremos rogarte, Padre, que a todos en esta mañana tú nos traigas la amonestación, la enseñanza, que podamos tomar decisiones y que podamos saber cuán cerca tú estás, Señor.
Si ha venido algún enfermo, queremos rogarte por él, que tú le puedas bendecir. Si espiritualmente hay alguien, mi Dios, que se siente débil, que pueda saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la promesa que tú nos has hecho, Señor. Bendícenos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y den alarma, ¿dónde? Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Días de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se tiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿Quién es ese pueblo grande y fuerte? ¿El remanente? No. ¿Saben quién es ese pueblo grande y fuerte? El que viene con Cristo. No, el que viene con Cristo. Los ángeles de Dios que vienen a recoger la cosecha. Que vienen a destruir ¿a qué? El pecado, y junto con el pecado, ¿saben quiénes van a caer? Los que no se hayan separado del pecado. Por eso dice la Biblia: toquen trompeta y Sión y den alarma a mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Ese pueblo, dice la Biblia que cuando Judas lo vio, la venida de Cristo, dice aquí que viene el Señor con sus ¿qué? Con sus millares de millares y millones de ¿qué? De millones. Para ese acontecimiento, hermano, nosotros tenemos que saber, en el tiempo de paz que tenemos desde aquí, hasta que eso suceda, y digo de paz porque hay todavía relativa ¿qué? Relativa calma. El Espíritu Profecía ha dejado conceptos que yo quiero compartir con ustedes. Dios a la iglesia adventista le dio un regalo, que es el don de profecía, que ojalá y nosotros lo pongamos en el lugar que va. ¿Por qué digo esto? Una de las características de la iglesia remanente, fíjense, es que cree en la Biblia y tiene el espíritu de profecía como ¿qué? Como algo inspirado. Elena de White no solamente es una consejera, como nos quieren vender. Elena de White es la voz de Dios para estos últimos días. Es una guía segura que si nosotros la entendemos, si nosotros la aplicamos bien, no vamos a perder el camino. Es la profeta de Dios para los últimos días. Hermano, entendamos eso. Estoy viendo los líderes adventistas, pastores adventistas, cómo están minimizando el don de profecía en estos últimos días. Solamente los que tengan el don de profecía en el lugar que Dios se lo dio, con el propósito que se lo dio a la iglesia, van a poder escapar de todos los engaños de los últimos días. Hace poco hay un predicador, el hijo del pastor Bullón, que le preguntaron que si yo podía ser una persona miembro de la iglesia sin creer en el espíritu de profecía. Cuando yo escuché eso, ahí está el tema, el sermón, si quieren yo se lo puedo enviar. Y él le dice que sí, que no es necesario, porque tenemos todos los escritos en la Biblia. Hermano, si yo creo en la Biblia, voy a tener ¿qué cosa? El espíritu de profecía como creencia fundamental. Hace muchos años atrás, el espíritu de profecía era un punto específico para poder bautizarse en la iglesia. Era uno de los votos bautismales. Si no creéis en el espíritu de profecía, usted no se puede bautizar, váyase a otra iglesia. Pero hoy no. Dice Elena de White, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas ¿de qué? ¿De la oposición a qué? ¿Oposición a qué? Nosotros esperamos eso en el tiempo futuro, ¿verdad?
No, eso va a ser cuando venga, los hermanos los van a llevar a la autoridad. No, hermano, ya desde hoy mucha gente en la iglesia está tomando su partido. ¿Saben por qué? Porque la tormenta se está acercando muy rápidamente. Cuando yo veo cómo el mundo adventista se está dividiendo en dos, entre los que creen en lo que dice Dios en su palabra y en el espíritu de profecía, y en los que todo lo vuelven subjetivo y todo lo pueden acomodar sin tener un principio, sin discernir entre lo que es verdad y lo que es error, y todo le parece más o menos bien. Cuando yo veo eso, me doy cuenta que la tormenta está arriba de nosotros. Es una señal, hermano, clara cómo el mundo religioso se está dividiendo. Cómo hay un grupo que aprueba la agenda LGBT en la iglesia adventista. Yo no estoy hablando de otra iglesia. Hay otro grupo que aprueba traer cantantes del mundo a la iglesia, mientras no aprueban que pastores de verdad presentes vayan a predicar a sus iglesias. ¿Estamos viendo dónde estamos? Ahorita vamos a ver por qué se ha metido eso en la iglesia. Y a las visitas le digo, si hay visitas aquí, ¿verdad? La señora, ¿cómo usted se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo? Cecilia, bienvenida. Ojalá y Cecilia pueda entender que estamos viviendo exactamente donde la profecía anuncia que viene una gran tormenta, pero hay esperanza para todo aquel que se acerque a Cristo y deje que Cristo sea su Salvador. Que se determine por Cristo, aunque los cielos, cuando digo se determine por Cristo, es se determine obedecer a Cristo, aunque los cielos se desplomen. Aunque venga todos los días un huracán y nos quedemos sin nada. Aunque tengamos que vivir solamente, como dice la Biblia, nuestro pan y nuestra agua serán ciertas. Pan y agua. No tofu, no vegetales, no, pan y agua. Que tengamos que vivir así, pero en esa condición nos mantengamos de parte de ¿quién? Nos mantengamos de parte de Dios. Tenemos que entender, hermano, que estamos entrando en la última crisis donde tu carácter se va a probar. Donde se nos va a quitar ¿cuánto? Todo. Yo veía ahí los reportajes del huracán y hubo gente que se fueron en su carro y cuando viraron, ¿cuánto lo habían perdido? Todo. Y muchos de ellos no tienen fe en Cristo. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos una esperanza bienaventurada en la segunda venida de Cristo, donde se nos va a devolver cuánto? Dice la Biblia 100 veces más. Ojalá y entendamos. Dice aquí, ¿qué va a pasar con los adventistas que están dentro de nosotros en la iglesia? Y hermano, yo no le aplico solamente esto a la iglesia adventista, nosotros somos adventistas. Y esto se aplica para nosotros. No crean que esto es para la conferencia. No, la iglesia es la conferencia. No, esto es para nuestra iglesia. Eso es para todo el que dice que cree en la Biblia y en el espíritu de profecía y está esperando la segunda venida de Cristo y cree que el sábado es el día de reposo. Dice aquí, ¿qué pasará con los cristianos en la iglesia? Dice que los que no son santificados por la verdad, uniéndose con el mundo, participarán de su espíritu y llegarán a ver las cosas bajo ¿qué? Bajo su mismo aspecto. ¿Lo estamos viendo en la iglesia hoy? ¿Estás viendo ahora la nueva que hay en el mundo adventista? Yo sé que todos nosotros hemos escuchado la noticia. Daddy Yankee va a cantar en una iglesia adventista. ¿No lo han oído? Hermano, hace 30 años atrás eso se decía, está loco, eso no va a pasar nunca en la iglesia adventista. Un reggaetonero que no cree en Cristo como hijo de Dios, la creencia de su iglesia es que Cristo es creado. No cree en el mensaje adventista del sábado, no cree en el santuario, no cree en nada de nuestros principios. Sin embargo, la iglesia, ¿cómo viste? ¿Cómo anda todo? Sin embargo, la iglesia lo está trayendo ¿dónde? Para que sea ejemplo de los jóvenes. Eso es abominación. Estamos viviendo, hermano, esto está pasando. O sea, dice que uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, o sea, lo que estamos viendo ahora es preparándose ¿para qué? Para cuando llegue la hora de la prueba, vamos a ver ahorita cuál es la hora de la prueba. Para cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Ser popular es aceptar todos esos errores. Ser impopular es decir que está mal. Dice aquí,
hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Cuando yo no trazo bien la palabra y hago diferencia entre lo bueno y lo malo y le dejo claro a la gente qué es lo correcto, aunque no me amen, aunque me odien, y no le hago a la gente claro qué es lo correcto, y ando jugando entre los dos, ¿de qué lado yo estoy? Hermano, en el mundo espiritual no hay término medio. Ayer yo hablaba con alguien que vino a visitarnos, y yo le decía, en esto no hay neutralidad. Eso de que no, ellos son y yo no, aquí no. Aquí o te pones en contra abiertamente, o eres parte de. ¿Entendemos eso? O te pones en contra de la ola de mal, con tu voz, con tu ejemplo y con todo, o tú eres parte de ¿qué? Tú eres parte del problema. Así lo va a ver Dios. En esto no hay término medio. Dice aquí, hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Cuando nosotros presentamos que no es un pecado, que no es tan malo que esa gente venga, que él viene a dar un testimonio, que un cantante del mundo, cómo Dios lo transformó, hermano, eso es haciendo el camino, ¿qué? Haciendo el camino ancho y confundiendo a los jóvenes. Dice aquí, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado se han llevado a los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más efectivos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados en contra de ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. 4 puntos importantes acerca de esta terrible tormenta. Primer punto, ¿cuándo comenzará la tormenta? ¿Cuántos quieren saber cuándo comenzará la tormenta? ¿Quién o qué traerá la tormenta? ¿Qué hacer en la tormenta y cómo librar mi vida en la tormenta? Porque en la tormenta, ¿cuánto vamos a estar? ¿Nosotros seremos librados en la tormenta o de la tormenta? ¿Entendemos eso? Nosotros vamos a estar en medio del ciclón. Cuando los vientos soplen, dice el hermano White, todo lo que sea digno de ser removido, será removido. Dice el hermano White, en el potente zarandeo que ve el pueblo de Dios, dice que la paja va a salir, ¿qué cosa? Va a salir volando. Lo que no es trigo, lo que no está firme en la roca, lo que no se ha parado en el fundamento, ¿va a ser qué? Va a ser removido. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, tomemos partido y nos comprometamos. Dios quiere que nosotros seamos parte de su pueblo. Estemos conectados. Ayer hablábamos aquí de cómo debemos estar conectados con la iglesia. Mateo 24:15. Vamos a buscar un momentico allí. Vamos a ver cuándo comenzará la tormenta. Gracias a Dios por la Biblia y por los profetas. Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan ¿dónde? Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que crían aquellos días. Orad porque vuestra huida no sea en sábado, en invierno ni en sábado. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni qué. ¿Qué es lo que marca el comienzo de esta tribulación? La abominación desoladora en el lugar santo. Pero la abominación desoladora ya pasó. Dice el hermano de White, testimonio para los ministros, joya de los testimonios, tomo 2, perdón. No está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados de la tierra. Así como el sitio de Jerusalén por el ejército romano fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de esta nación, Estados Unidos,
con el decreto que imponga el día de descanso papal, domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en los lugares apartados de la tierra. Cuando venía la tormenta para Tampa, ¿qué hizo la gente en Tampa? Pasaron 2 días, la 95 sur y norte tapada, y el Torrey Pines. Todo el mundo se iba. ¿Por qué? Porque meteorología decía que en 2 días está la tormenta aquí, en 1 día y medio, en 1 día, y la gente iba calculando, decía, me queda tanto para irme, me queda tanto para irme. Y la gente salió. Hubo gente que no salió, a pesar de las advertencias. Hay cientos de desaparecidos, no se encuentran. ¿Qué pasó con ellos? ¿No hicieron caso a qué? A la advertencia, vino la tormenta y los destruyó. Aunque esta tormenta estaba profetizada o advertida que iba a ser bien grande, no vino tan grande como venía, como se pensaba, pero fue destructora al máximo. Ahora, la tormenta que viene es lo contrario. Dice Elena de White, hay veces que pensamos que la tormenta que esperamos es más grande, pero cuando llega no es tan grande como esperamos. Pero dice, la que viene es imposible de imaginar lo que va a pasar. ¿Entendemos? O sea, lo que viene, ni la mente más fecunda, hermano, puede imaginárselo. Por eso es tan importante que la iglesia haga preparación. Por eso es tan importante que nosotros tengamos o estemos de parte de Dios. Dice aquí, entonces será momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las pequeñas en busca de hogares retirados en los lugares apartados entre las montañas. Las demás naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Fíjense, todo comienza ¿dónde? Estados Unidos. ¿Qué trae el conflicto? El domingo, eso muchas veces lo hemos predicado aquí. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo ¿en qué? Me voy para Ecuador, allá no va a haber crisis. ¿Qué dice esta nota? Me voy de Estados Unidos porque va a ser más dura la crisis aquí. Cuidado, que el huir no nos va a salvar. Dice aquí, si bien esto encabezará el movimiento de Estados Unidos, la misma crisis va a venir ¿dónde? En el mundo entero. Ahora hay que ser preparativos, ¿saben para qué? El preparativo más grande que la iglesia tiene que hacer ahora es espiritual. La preparación espiritual también nos va a llevar a ser preparativos ¿dónde? Para estar en el campo cuando llegue su momento. Que ya ha llegado, hace tiempo que llegó. Pero la nota que leímos anterior dice que la huida de toda la ciudad, del pueblo de Dios que va a quedar todavía, va a ser cuando se ponga ¿qué cosa? Hermano, si podemos hacer preparativos, lo mejor, lo más ideal es que desde ahora vayamos preparando ¿qué cosa? Nuestro lugar de salida. Si cuando venía el huracán Patrampa la gente no hubiera encontrado hoteles donde meterse y lugares donde meterse, ¿qué hubiera pasado? Imagínense. Dice, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Después de la ley dominical no hay más nada. Se acabó todo. Dios se manifestará cuando esta situación llegue a ser universal. ¿El domingo va a ser qué? Universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas sobre las leyes de Dios. ¿Por qué la ley de los hombres va a ser exaltada sobre la ley de Dios? Porque el día de reposo verdadero es el sábado. Y el domingo es la marca ¿de qué? De la autoridad de la Iglesia Católica. Ya cambió el sábado por el domingo. Dice aquí, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de la ley de Dios, cuando las potencias de esta tierra, las potencias, ¿cuántas potencias hay aquí en este mundo ahora, en este momento? China, Rusia, Estados Unidos, todos esos países que ahora están separados. ¿Ustedes saben qué los va a unir? Esa ley los va a unir. Lo único que va a unir este mundo es la ley dominical. Ahora Irán, todos estos países están en guerra. Cuando el domingo llegue, va a unir ¿a cuántos países?
a todos los países. ¿Han oído hablar de la Agenda 2030? Iba a traer un estudio, pero el tiempo yo sé que no me va a dar ni para presentar esto, de cómo la Agenda 2030, todos los puntos de la Agenda 2030, quizás lo tratemos por la tarde, cómo la Agenda 2030, todos los puntos que vienen, parecen bonitos, pero cuando lees la segunda parte, te das cuenta que es un control total. Y por ahí van a coger ¿a quién? Van a coger al mundo entero. Dice aquí, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de la ley de Dios, cuando las potencias de la tierra traten de obligar a los hombres en guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Amén. Dios va a librar a su pueblo. Es una buena noticia. Aunque el mundo esté en crisis, Dios va a librar a su pueblo. Ahora, lo que hace falta es que yo sea parte del pueblo. ¿Me entienden? En la actualidad, ¿qué va a determinar si yo voy a ser parte del pueblo? ¿Qué es lo que determina hoy si yo soy parte del pueblo o no? La obediencia. ¿Cuánto compromiso tengo con Dios? Cuando digo compromiso es desde que me levanto. Los que tienen familia, los que tienen hijos, niños chiquitos, los que han tenido hijos chiquitos, ¿cuán comprometidos estaban con un niño ustedes desde que nació? 24/7, ¿verdad? Hay que estar atrás de él, que si la leche, que si el almuerzo, que si cambiarle el pamper. O sea, esa preocupación constante, desde que tú te levantabas, tú te acordabas que tú eras ¿qué? Que tenías ahí en la cuna una responsabilidad. Ahora, los que van a estar preparados son los desde que se levante, tienen una responsabilidad en la mente, tienen responsabilidad ¿con quién? Con aquel que los rescató. ¿Entendemos? ¿Cuán comprometidos estamos? O sea, hermanos, reflexionemos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy? Dice aquí, la situación de las leyes humanas, la sustitución, de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta situación sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. ¿Saben con qué la va a sacudir? Con las plagas. Hermano, ¿cuánto falta para esto? Vamos a ver ahorita. Jesús advierte que ¿qué pasaría cuando esto suceda? Mateo 24:21. Que habrá entonces gran tribulación cuando no ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. ¿Qué hacer frente a las leyes dominicales? Ustedes saben que nosotros como iglesia se nos ha dejado escrito qué hacer. Miren, hay quien piensa que cuando la ley dominical llegue, hay que enterrarse en las montañas. Lo he oído muchas veces. No, cuando eso venga, ya yo cierro todo, me voy y me entierro allá en las montañas. Oigan qué dice el hermano Juan. Reflexionemos. A ella le preguntaron qué hay que hacer y miren cómo ella dice, voy a tratar de contestar a esa pregunta sobre lo que deberá hacer en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas, o sea, sean puestas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga, o sea, igual a la que parece confrontarnos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día a estar escondido en las montañas. ¿Dice ahí eso? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes, hermanos adventistas, que dicen que hay que estar en las montañas ya cuando llegue el domingo? Oigan lo que dice Elena de Juárez. Dediquen el domingo ¿a qué? Trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerla ejecutar. No les dé ocasión de llamaros violadores de las leyes. El domingo hay que descansarlo, pero no hay que santificarlo. ¿Entendemos? Nosotros santificamos ¿qué día? ¿Desde cuándo? De la puesta del sol del sábado. Algunos no, algunos el sábado los cogen todavía trabajando. Digo, la puesta del sol del viernes, perdón. Y no ha terminado el sábado, ya están haciendo preparativos ¿para qué? Para volver a trabajar.
Nosotros por eso santificamos. ¿Por qué santificamos? ¿Cómo santificamos el sábado? Observando desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol ¿de qué? Del sábado. Nosotros tenemos que reposar en domingo, pero no santificar al domingo. ¿Entendemos? El domingo para nosotros, ahora, ¿no quieren que no trabajemos? No trabajo. Dice aquí, no les deis ocasión de llamaros violadores de la ley, de las leyes, si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a los hombres que no temen a Dios ni al hombre. Dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos, y verán que no resulta lógico ni conveniente ser estricto en lo que concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia, escuchen, por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose de trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. ¿Cuál es la obra más importante? Que el sábado es el verdadero día de reposo. Fíjense, se pone la ley dominical y todavía la gracia no está cerrada. ¿Entendemos eso? Ahora, los que no hacen trabajo misionero ahora, ¿ustedes creen que cuando le llegue la ley dominical lo van a hacer? Cuando llegue la ley dominical van a ir ¿a qué? A formar parte, a engrosar las filas ¿de qué? De la oposición. ¿Entendemos eso? Porque si hay alguien pensando, no, cuando llegue la dominical entonces yo voy a hacer obra misionera, como el domingo está obligado y todo el mundo, no, así no funciona. Los que no hacen obra misionera ahora, cuando llegue ese momento, hermano, porque para pasar ese momento, conociendo lo que viene, nosotros tenemos que ya estar, ¿qué? Tenemos que estar sellados como pueblo de Dios. Tenemos que tener el sello de Dios en nuestra frente. Dice aquí, el domingo puede dedicarse a diversas actividades que logran muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas y se las hará intensamente interesantes. Hermano, yo me imagino cuando llegue ese momento cuán interesantes serán las reuniones. Tenemos la evidencia completa de que la profecía se está cumpliendo exactamente en ese momento. ¿Con cuánto fervor los defensores del sábado van a tener argumento para qué? Para presentar la verdad. ¿Sí o no? Está cumpliéndose la profecía. Mire lo que hemos anunciado por 200 años casi. Mire lo que está cumpliéndose. Lo que la Biblia advirtió hace 2100 años casi. Aquí está cumpliéndose. Lo que el profeta Daniel dijo, 600 años de Cristo, mírenlo aquí cumpliéndose. ¿Con cuánto fervor el pueblo de Dios va a poder presentar estas verdades? Ya la evidencia está ahí, ya nosotros sabemos que no hay más futuro, sabemos que es el último acto del drama, sabemos que la última crisis ya está encima de nosotros y vamos a tener, ¿saben qué cosa? Otra ayuda. Cuando eso esté pasando, vamos a tener la lluvia tal día, pero vamos a tener otra ayudita que Dios nos va a ayudar. ¿Saben cuál es? Este mundo va a estar siendo atacado por todas partes de desastres naturales. ¿Sabemos eso? Y la gente va a estar aterrada. Va a ser, dice Elena de White, que no se va a poder escribir en todos los periódicos del mundo las calamidades que vengan a la tierra. ¿Cuándo? En un solo día. Viene una crisis, hermano. Dice aquí, proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano y el enemigo caerá en cuenta de que fue derrotado en su propio terreno. Esta fue la nota, la di para atrás. Cuando sea posible, se celebren reuniones. Hablad con fuerza y seguir el amor del Salvador. Cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso. Hablad de la temperancia. ¿Qué es la temperancia? Reforma pro salud. Todavía vamos a seguir hablando de qué? De la reforma pro salud. Y de la vida religiosa genuina. Porque hay una vida religiosa ¿cómo? Falsa. ¿Cuál es la vida religiosa falsa? Voy a la iglesia los sábados.
Oye, pero yo soy religioso, yo voy a la iglesia los sábados. Voy a la iglesia adventista, como decía Norma, 7-Eleven. El séptimo día a las 11 de la mañana. Es una vida religiosa genuina, ¿verdad? Los cultos intermedios de la semana, yo tengo mucho trabajo y tengo que descansar. Hermano, esto es una vida de compromiso. Dice aquí, hablen de la temperancia de la vida religiosa genuina, aprenderéis así el arte de trabajar y alcanzaréis a muchas almas. Una buena noticia, vamos a alcanzar muchas almas. Consagren los maestros de nuestra escuela el domingo el trabajo misionero. Se me ha mostrado que así podrán desbaratar los planes del enemigo. Celebren los maestros en compañía de sus alumnos reuniones para aquellos que no conocen la verdad. Lograrán más así que cualquier otro modo. Dios nos ha dado instrucciones muy claras en cuanto a nuestra obra. Debemos proclamar la verdad con respecto al sábado de Jehová y reparar la brecha que fue abierta en la ley. Debemos hacer cuanto podamos para instruir a los ignorantes, para ilustrar a los ignorantes, pero jamás debemos asociarnos a hombres del mundo para recibir ayuda financiera. ¿Entendemos eso? Tenemos que hacer una obra, pero del mundo no podemos recibir ¿qué cosa? Para hacer la obra. ¿De quién viene nuestra ayuda? Y de los hermanos que se han comprometido, porque no solamente de Dios. ¿Hasta dónde llegará la abominación desoladora? Y ahora viene para nosotros. Daniel capítulo 11, vamos para allí un momentico. ¿Hasta dónde llegará? Y hermano, nosotros estamos cumpliendo precisamente los últimos versículos de Daniel capítulo 11. ¿Hasta dónde llegará la abominación desoladora? Antes de que llegue la crisis. Daniel 11. Dice aquí, pero al cabo del tiempo, el rey del norte, del sur, contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros de caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia, de ti y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a ¿cuántos? Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Leído esto así, decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver Rey del Norte? Rey del Norte, ¿quién representa al Rey del Norte aquí en esta profecía? Al papado, ¿verdad? ¿El Rey del Sur? Egipto, el ateísmo, el secularismo. ¿Quién le quitó al papado o quién le dio la herida de muerte al papado? Francia, ¿verdad? El secularismo, secularismo. El ateísmo francés, en la Revolución Francesa en el año 1798, fue quien le dio la herida de muerte a la quinta bestia. Y la Revolución Francesa, o sea, esa bestia se levantó como la sexta cabeza. Pero ahora en el tiempo final, dice que cuando la herida mortal, según Apocalipsis 13, que la herida de muerte del papado fuera sanado, ¿vendría contra qué? Y ahora conquistaría al secularismo. ¿Entendemos? China, dice aquí, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, Libia y Etiopía. ¿Qué representan estos países? ¿Qué representan eso? Paganas y musulmanes. O
sea, todos esos países van a caer bajo la influencia ¿de quién? Del papado. Por eso es que la ley dominical va para ¿quién? Va para el mundo entero. Esto lo saqué del libro de Patrick Young, Joyas de Daniel, o Gemas de Daniel. Dice, el rey del norte con la abominación desoladora entrará en la tierra gloriosa. El profeso sistema adventista del séptimo día. ¿Saben quién es la tierra gloriosa hoy? ¿Estados Unidos? ¿Quién era la tierra gloriosa en el tiempo de Jesús? Jerusalén, ¿verdad? La nación judía. Ya hoy no es, ¿por qué? Dejó de ser el pueblo de Dios. Entonces, si aquel era el pueblo de Dios y era la tierra gloriosa, ¿cómo pensar que en los últimos días una nación también apóstata sería el pueblo, la tierra gloriosa? O sea, la iglesia adventista aquí representa, ¿saben qué? La tierra gloriosa. Ahora vamos a ver cuán infiltrada, un poquitico, hermano. Lo que estamos viendo hoy, que está sucediendo en la iglesia adventista, vamos a ver cómo empezó. Dice aquí, Salmo 79, 1 y 4, dice, oh Dios, las naciones vinieron a tu heredad. O sea, el mundo se metió ¿dónde? En la heredad de Dios. Profanaron tu santo templo. Cuando traemos mundanos, cristianos mundanos a la iglesia y cantan aquí, le damos el púlpito y le damos todo, ¿qué estamos haciendo con la iglesia? Se está profanando, ¿verdad? Profanaron tu santo templo. Sacerdotes católicos predicando los púlpitos adventistas, ¿no lo han visto? En internet está. Sacerdotes católicos, maestros en las universidades adventistas. Hace poco, el día 2, principio de este mes, se iba a celebrar una reunión entre católicos y adventistas. El 12 fue, ¿verdad? El 12, entre católicos y adventistas para ponernos de acuerdo a ver en qué estamos de acuerdo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Hermano, ¿estamos viviendo en los últimos días? Yo creo que sí. ¿Tenemos que hacer compromisos y resoluciones? Yo creo que sí. ¿Tenemos que comprometernos más con esto? ¿Nuestras perspectivas a largo plazo tienen que cambiar? Tienen que cambiar. Dice aquí, nos hemos vuelto la burla de nuestros vecinos, encarnecidos y burlados por todos los que nos rodean. Lo siguiente fue escrito en 1970, oigan aquí. Mientras el rey del norte marchó hacia el sur, en esas antiguas campañas contra Egipto, él marchaba a través de la tierra gloriosa, o sea, pasó a través de ¿qué? Del pueblo de Israel. Por tanto, en este tiempo del fin del conflicto, el rey del norte entrará en la tierra gloriosa y derrumbará decenas de millares. Es perfectamente obvio que la tierra gloriosa en el tiempo del fin no tiene relación con el Medio Oriente, o sea, no está. La profecía fue moviéndose. El pastor, una vez Héctor Torres estuvo aquí y mostró cómo la profecía fue moviéndose de Babilonia o de Mesopotamia, de Babilonia, fue a Canaán, Abraham de Canaán fue a Egipto. ¿Se acuerdan cuando José fue a Egipto? De Egipto volvió ¿para dónde? Para Canaán. Y allí se estableció. Hasta que crucificaron ¿a quién? A Cristo. Cuando crucificaron a Cristo, la iglesia se movió ¿a dónde? Se hizo en toda Europa. Y de Europa, según Apocalipsis 12, fue llevada ¿a dónde? A Estados Unidos. Y aquí se estableció el protestantismo. Y de aquí salió ¿qué iglesia? La iglesia adventista. O sea, Dios le fue dando luz al pueblo de Dios. Ahora, ¿quién es la tierra gloriosa hoy? La iglesia que ha seguido los pasos ¿de quién? Del pueblo de Dios. O sea, su movimiento lo ha seguido. O sea, ubicar según Daniel 11, la tierra gloriosa en el Medio Oriente es un error. No está allá. La iglesia, la tierra gloriosa, ¿saben quién es? La iglesia adventista. Vamos a ver algo aquí. Dice aquí, es perfectamente obvio que la tierra gloriosa en el tiempo del fin no tiene relación con el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la profecía se mudó de allá para Estados Unidos. Se acerca a la verdad cuando sugiere, George McCready
se acerca a la verdad cuando sugiere que probablemente significa el mundo protestante en la totalidad. Eso dijo McGregory. Pero a menos que su punto esté más clarificado, pudiera ser muy engañador. El así llamado protestantismo en el actual mundo no es la tierra gloriosa, pues desde el año 1844 los cuerpos guardadores del domingo son parte ¿de qué? De Babilonia. Ciertamente ellos constituyen el protestantismo apóstata. El movimiento adventista es ahora el sucesor de la reforma protestante. La tierra gloriosa, por tanto, debe abarcar al pueblo del movimiento adventista en el mundo entero. La verdad a menudo parece alarmante. No adula ni al hombre ni al ego denominacional. Muchos han sido educados para pensar que la verdadera iglesia de los últimos días es inexpugnable, que nadie la va a penetrar, que nadie la va a destruir. Muchos en la iglesia adventista todavía creen que la iglesia va a estar ahí porque para siempre. Un barco seguro, esta iglesia va a llegar hasta el final. Finalmente será vulnerable. ¿Está advertido? ¿Está anunciado, sí o no? Pero eso es mencionado en el versículo 45, no en el versículo 41. Daniel 11:41 es el único pasaje en Daniel o Apocalipsis que especialmente menciona el gran zarandeo de la iglesia en el tiempo de la prueba final. Elena de White dice que la paja, como una nube y una gran clase, abandonarán su posición y se unirán a las filas ¿de qué? De la oposición. O sea, está advertido que la iglesia adventista iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser penetrada como organización. ¿Saben que nunca fue el plan de Dios que la iglesia adventista fuera lo que es hoy? La iglesia adventista es un movimiento y va a terminar, ¿saben cómo qué? Como un gran movimiento. No organizado como una iglesia piramidal como la que tenemos hoy. O sea, esto que estamos viendo, el desarrollo que estamos viendo hoy, es Dios tomando el control ¿dónde? En sus manos, la rienda en sus manos. Y levantando pueblos donde quiera con el mismo mensaje. Yo me sorprendí, fui al campamento y cuando escuché hablar hermano decía, pero así pienso yo. ¿Y quién me lo enseñó a mí? ¿Y quién se lo enseñó a él? Y hablaba con hermanos y tenían el mismo criterio. Decía, y ahí es donde tú te das cuenta de que Dios tiene ¿qué cosa? Dios tiene un pueblo. Con un mensaje y ¿con qué? Con un mismo espíritu. Que va a ser perseguido es verdad, pero que va a ser victorioso también es verdad. Dice aquí, dice que la paja, ciertamente la inspiración advierte que el gran zarandeo será tan devastador que la iglesia puede parecer que va ¿qué cosa? Va a caer. Parece que va a desaparecer la iglesia. Será la más grande crisis en la historia del pueblo de Dios. Para eso hay que prepararse. La hora más oscura en la experiencia de la verdadera iglesia. Judas advierte, amado, con la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo y exhortarlo que contendáis abiertamente por la fe que fue dada una vez, ¿qué cosa? A los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados ¿para qué? Para esta condenación. ¿Se ha infiltrado a la iglesia? ¿Estaba advertido por Judas? Hombres impíos que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? Hombres impíos que dicen que la gracia de Dios te va a salvar como quiera que tú estés. ¿Estamos viendo eso en la iglesia hoy? Que el amor es lo que importa, que tú tener a Cristo en tu corazón y tener comunión con Cristo te va a salvar. Eso es falso. Es verdad que los que se van a salvar tienen a Cristo en su corazón, tienen comunión con Dios, pero se han comprometido con Dios. Hay frutos. La idea mística, esa idea contemplativa, de que contempla a Jesús, mira a Jesús, te va a salvar, eso yo no lo encuentro en la Biblia. Es verdad que los que se salvan miran a Jesús, son transformados por Jesús, pero se han comprometido con Jesús
y están dispuestos a ¿qué cosa? Dijo Jesús que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es que. Dijo Jesús que no está dispuesto a ¿qué cosa? A dejar todo lo que tiene, no es digno de ¿qué? De mí. Pero hoy parece que Cristo nos salva sin abandonar el pecado. La nueva teología se ha metido y nos ha enseñado que Cristo te salva como quiera. No importa la condición de que tú tengas. Si tú estás en Jesús, si vienes a la iglesia, si das los diezmos, si pares parte de esto aquí, tú estás salvo. Y la religión no pasa de ¿qué? De un mero formalismo. Dice aquí, dice el apóstol Santo Judas, hombres impíos que convertirán en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué a nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo estuvo dispuesto a perderlo ¿cuánto? Todo. Mensaje selecto, tomo 1. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que de ¿dónde? Que del mundo. Por eso cuando venga la ley dominical y estos que impiden se vayan, la iglesia va a tener ¿qué cosa? Va a tener vigor. Por eso con fuerza vamos a terminar de dar ¿qué cosa? El mensaje, porque todo eso que impedían el vigor de la obra y con su influencia y con su mensaje y con sus ideas hacían que la obra no despegara, no van a estar con nosotros. Por eso dice Elena de White, los incrédulos tienen derecho a esperar de los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente. ¿Qué cosa es vida consecuente? ¿Qué es una vida consecuente? Yo tengo que ser cristiano, no solamente de boca, sino también parecer que soy cristiano. ¿Entiendes? Yo solamente no debo ser cristiano, yo también debo parecer que cristiano. Yo debo parecer con todo lo que hago que de verdad estoy esperando ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Eso es una vida consecuente. Todo lo que yo hago tiene que dar evidencia de que ¿qué? De que de verdad yo estoy esperando ese acontecimiento. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, la duda presentada, las tinieblas abrigadas. O sea, cuando pasamos por una prueba, ¿cómo la pasamos? Cuando hay crisis, ¿cómo la pasamos? Cuando hay que ponerse de parte de Dios en medio de una crisis, ¿cómo nos ponemos? ¿O cómo nos mostramos? ¿Indiferentes? ¿O no me importa? ¿O ellos saben? Dice aquí, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses dijo, pero la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, declaró respecto al día de Cristo, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya estaba obrando en su tiempo, ya que en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que preparaban el camino para el desarrollo del papado. Desde el tiempo de Pablo se estableció el papado por 1260 años. Cayó el papado, herida de muerte, en 1798. ¿Va a volver a surgir el papado? Va a volver a surgir el papado. ¿Qué preparó el camino para el papado? Que dentro de la iglesia comenzaron a meterse ¿qué? Errores. Tengamos eso presente. Si en la iglesia adventista se meten errores hoy, prepara el camino para el papado, le despeja el camino al papado. ¿Con qué objetivo Dios levantó la iglesia adventista? Dice la hermana de White que Dios levantó a la iglesia adventista para desenmascarar ¿a quién? Al papado. Si la iglesia adventista deja de hacer esta obra, ¿qué pasa con ella? El papado, sin nadie que lo acuse, sin nadie que lo exponga, sin nadie que exponga su obra, ¿qué pasa con ellos? Ya los protestantes están en el saco, los tienen en el saco. A los adventistas
se le ha metido adentro y desde adentro lo ha ¿qué? Lo ha corrompido. ¿Quiénes quedan? Por eso Dios al final tiene un remanente que no se va a mezclar. Poco a poco, primero solapada y autadilla y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre el espíritu de los hombres, el misterio de iniquidad, el papado, hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de modo que casi imperceptible las costumbres del paganismo entraron ¿dónde? En las iglesias cristianas. ¿Está pasando hoy? La incursión del romanismo en la actual iglesia de Dios fue más identificable casi después del Concilio Vaticano II. Y voy para allá con el Concilio Vaticano II. Ustedes saben cuándo la Iglesia Católica, o qué hizo la Iglesia Católica para ver cómo destruir la Iglesia Adventista desde adentro. Concilio Vaticano II. Le voy a poner un videito de algo, de un pastor que salió hace poquito, de algo que dijo del concilio, un pastor adventista. Dijo que la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, cambió. Que habla de libertad religiosa y hizo, a partir del Concilio Vaticano II, hizo un ministerio de libertad religiosa. Un adventista. Y dice que nosotros no debemos, ahorita se lo voy a poner, dice aquí. Por algunos años, ella, la Iglesia Católica, ha estado trabajando sigilosa y secretamente. Aproximadamente 10 años después de terminarse dicho concilio, el clérigo romano compiló en un libro más de 1000 páginas conteniendo muchos de los documentos y decisiones oficiales producidas durante ese monumental concilio. Pero por algunos motivos, la mayoría de nosotros no supimos de este libro hasta recientemente. Algunas de las ambiciones del papado son reveladas en este tomo. Los populares servicios tipo celebración, escuchen para acá, todo eso que están viendo en la Iglesia Adventista hoy salió del Concilio Vaticano II. Los populares servicios típicos de celebración entre nuestro pueblo adventista parecieron llegar después del Concilio Vaticano II. Yo recuerdo en Cuba, en el año 96, que hubo un congreso de jóvenes. Llegó un pastor de la Unión Interamericana a los jóvenes y le dijo que había que injertar y meter en la iglesia música tradicional cubana en la adoración. ¿Saben de dónde salió eso? Del Concilio Vaticano II. O sea, salió de ahí, entonces dijeron, ahora hay que llegar a las iglesias adventistas y llevarle estos principios. ¿Saben qué pasa? Cuando el pueblo de Dios va a la norma, despeja el camino ¿para quién? Para que entre el papado. ¿Entendemos? Cuando la iglesia adventista rebaja los principios, por eso, hermano, es tan importante que nosotros aquí veremos que la música que se cante aquí sea música sacra. Que los que vienen a cantar aquí los examinemos quiénes son. Aquí no puede venir cualquiera a cantar. Nos ha pasado muchas veces, hemos traído personas y cuando nos damos cuenta nos suelta una bomba desde aquí arriba. ¿Nos ha pasado o no? Lo hemos tenido que frenar. La música, la vestimenta, la comida, todo en el Concilio Vaticano II. ¿Saben qué hizo énfasis la Iglesia Católica? Se lo voy a leer aquí. En la Santa Cena. Vamos a ver cómo ha llegado eso a la Iglesia Adventista. Hasta en los signos, tengo un himnario aquí, que voy a pedirle a Alberto a ver si el tiempo nos da. En el himno 402 de este himnario americano, salió, este himnario se hizo 1985 al 88, fue reeditado. Mira, aquí está la edición, 85-88, la reedición. Y en el himno 402 de este himnario, hablando de la Santa Cena, dice, te presentamos este pan, símbolo de tu cuerpo, no dice no símbolo, dice, en el cual te encuentras, algo así. Alberto, ¿puedes venir a leérmelo, por favor? Si está en inglés, coge el micrófono. Yo quiero que Alberto lo traduzca.
este que está aquí. Sí. Literal, como está ahí. Sí, dice, la segunda estrofa dice, en su cuerpo roto en nuestro lugar, está aquí en este pan memorial. O sea, Cristo está en el pan. ¿Saben qué es eso? La hostia. ¿Saben qué enseña la hostia? Que ese pan es Cristo. Un himno adventista diciendo que Cristo está en el pan. Cristo no está en el pan. El pan es un símbolo de Cristo, pero en el pan no está Cristo. Lo que enseña la Iglesia Católica es que en el pan está Cristo. Y el himno dice, tú estás aquí en este pan memorial. Cristo no está en el pan. ¿Entendemos? ¿De dónde sacó eso la Iglesia Adventista? Del Concilio Vaticano II. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice aquí. Pero algunos motivos, la mayoría de nosotros no supimos. Los populares servicios típicos de celebración entre nuestro pueblo adventista parecieron llegar luego después del Concilio Vaticano II. Aún mientras el concilio estaba en progreso durante los inicios de los años 60, Satanás y sus agentes estaban preparando un cambio drástico. Música, celebración tipo rock. ¿Lo vemos en la iglesia hoy? Al introducir en la iglesia y popularizarla, el golpeteo y movimiento de la música evangélica tipo occidental. El camino fue preparado ¿para quién? Para el papado. Después de eso, Satanás pudo introducir su música rock con mucho batir de manos, gestos físicos, actitudes y movimientos corporales. Adopción de tipo pentecostal sin que hubiera mucha protesta, por lo menos en los muchos de nuestros medios. O sea, ¿se metió eso en la iglesia? ¿Cuándo empezó eso? Concilio Vaticano II, 1960. El popular movimiento tipo celebración con su drama de mal gusto. ¿Saben los dramas que hace la celebración? La iglesia adventista nunca hizo dramatización el 25 de diciembre. Hoy en todas las iglesias adventistas se hace. Eso es celebración. ¿De dónde vino eso? Iglesia Católica. Ha eliminado de la iglesia de Dios la solemnidad de sus servicios de adoración, haciendo que se aparten de los consejos bíblicos y del espíritu de profecía tocante a la conducta solemne de nuestra adoración. Durante el Concilio Vaticano II, el Papa trazó planes para que gradualmente llevaran a cabo menos diferencia entre la celebración eucarística practicada por los católicos y la cena del Señor tipo protestante. Ella aduciría a las masas para que creyeran que la celebración eucarística, según conducida por los católicos, es la base de toda unidad y confraternidad cristiana. Eso lo dijo Francisco hace poco. Dice que estamos unidos por la sangre. ¿Por qué sangre? Con la Iglesia Católica. Dice que todos los cristianos estamos unidos por la sangre. ¿Por qué sangre? ¿Por la de Cristo? ¿Será que el Cristo católico es el mismo Cristo mío? ¿La Santa Cena que celebra la Iglesia Católica es la misma que celebro yo? ¿Nosotros creemos que en la sangre, que el vino es la sangre? Es un símbolo. ¿Creemos que el Cristo está en el pan? No. Sin embargo, ¿se ha metido eso en la Iglesia Adventista? Hermano, en esa dirección nos quieren llevar. Por eso el pueblo de Dios tiene que romper ¿con qué? Con Babilonia. Dice aquí, en la actualidad algunos entre nuestro pueblo están comenzando a adoptar varias formas eucarísticas en la observancia de la Cena del Señor. Oh, qué tristeza ha llegado a la gloriosa tierra de Dios. Aquí habla del himno 402, de ahí es donde yo lo saqué. Dice, su cuerpo roto por nosotros se encuentra aquí en este pan recordatorio. Así nuestro débil amor es alimentado hasta que Él venga. Eso es lo que dice la Santa, lo que nosotros celebramos. Eso no es lo que nosotros celebramos. Pero dice la hermana de White que nuestros signos deben ser ¿qué? Deben decir, hablar de nuestra doctrina. Eso el diablo lo sabe. Por eso meten los signos, ¿qué cosa? Mete estos errores. Ya estoy terminando.
¿Cómo escapar? Dios ha dejado una guía, ¿sabe qué? Infalible. Hermano, la única forma de discernir entre la verdad y el error es la Biblia. No crean que esa idea que no, el Espíritu a mí me dice qué es lo que es verdad y qué es error. Eso es mentira. ¿Eso sabe cómo se llama? Espiritismo. A usted lo que tiene que decirle qué es verdad y qué es error es que ¿qué? Esto. No, que Dios me dijo, si no me lo dijo aquí, o yo creo, dice aquí, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido la verdad, el amor de la verdad en sus corazones, solamente un grupito, no para todos, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Cuál es la única forma que tenemos de escapar? ¿Cuánto la verdad transforma nuestra vida? Aquí ha venido hermanos de todas las iglesias adventistas, de aquí del área. Y no aguantan mucho, se van. ¿Por qué se van? Porque hermano, yo no puedo venir con mis propias ideas. Yo tengo que asentar mi pie sobre ¿qué? Sobre un escrito está. Dice aquí, merced al testimonio bíblico, descubrirán el engaño al engañador bajo su disfraz. Ojalá nosotros nos demos cuenta. Merced al testimonio ¿qué? Bíblico, descubriremos al engañador bajo ¿qué? Bajo su disfraz. El tiempo de prueba nos llegará ¿a cuánto? A algunos. ¿A cuántos? Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no creer al testimonio de sus sentidos, para no ceder al testimonio de sus sentidos. No, pero yo creo que esto está bien, no es tú crees, es que dice la Biblia. No, pero yo creo que está bien que venga Daddy Yankee a cantar aquí. ¿Y qué dice la Biblia? Yo siento que está bien, es una buena ocasión, pero ¿qué dice la Biblia? Yo pienso que ese hermano puede cantar aquí. Yo pienso que no es pecado andar así vestido. Yo pienso que no hay nada malo en esto. Hermano, el testimonio de la Biblia. Pero yo pienso que comerme esto no me va a hacer daño. ¿El testimonio de qué? De la Biblia. ¿Entendemos? Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de su sentido. Otra cosa, nosotros vamos a ver grandes milagros. Nuestros sentidos son también ¿qué cosa? No solamente la impresión de nuestros sentimientos, también nuestro ¿qué? Nuestros ojos. Nosotros vamos a ver milagros grandes. Gente que parece que se convirtió y dan testimonio de que Dios cambió su vida. Pero cuando le hablas la ley de Dios te dicen, no, el sábado no. Esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Y rechazan y persiguen a los que guardan el sábado. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver milagros, grandes milagros, pero no guardan los mandamientos de Dios. ¿Vienen de Dios esos milagros porque son milagros? ¿El diablo hace milagros? Estamos parados en la palabra de Dios para decir, aunque hace milagros, el milagro no es de Dios. Aunque el milagro parezca ¿qué? Genuino y completo. O sea, todo esto tenemos que meditarlo. No son mis emociones, no son mis sentimientos, aún muchas veces ni lo que veo. Hay que creer, hay que ser fundamentados ¿dónde? En la palabra de Dios. Dice aquí, ¿se atenderán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si a ellos les resultara posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de tal modo, dispondrá las cosas de modo que el camino les sea obstruido. Los aturdirá ¿con qué? ¿Con qué nos aturdirá el diablo?
con el internet. ¿A cuánto nos tiene aturdido con el internet? Ayer yo hablaba con alguien que me dijo, oye, en Cuba hay una crisis tremenda ahora. No hay corriente, se apagó todo eso desde ayer, no hay hospitales, no hay nada. Y dice una persona que estaba hablando con ella, me dice, ahora sí los cubanos están embarcados. Él no es creyente. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ahora la gente sí se tira para la calle. Le dije, ¿pero por qué? Él me dijo, porque cuando se le acabe la carga del teléfono, que es en lo que están todos entretenidos, él vino de Cuba hace poco. Me dijo, tú vas a Cuba y hasta los viejos de 60 años, lo único que piensan es en estar en el teléfono, en el Facebook. Cuando se le vaya la carga del teléfono, entonces ya no van a tener que hacer, van a tener que ir a protestar. Y yo le dije, no solamente los cubanos, aún la iglesia, el diablo la tiene ¿qué cosa? Entretenida en el teléfono. Dice aquí que el diablo dispondrá el camino de tal manera, lo obstruirá, nos aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de prueba los sorprenda como ¿qué? Como ladrón. La única forma de escapar, la Biblia. Hay que sacar tiempo para leer la Biblia. Que el Señor les bendiga, hermanos, les cogí un tiempito. Pero que podamos saber, ¿la iglesia está metida desde adentro? ¿Nos han infiltrado desde adentro? Sí. ¿Hay ideas que se han metido? Sí. ¿Podemos escapar de ellas? Claro. ¿Un qué? Un escrito está. Que el Señor nos pueda ayudar, hermano, y que podamos ser fieles a Dios. El video lo voy a dejar para después por la noche y por la tarde. Si alguien quiere verlo, se lo voy a poner. ¿Cómo, hermano? Están diciendo que ya la iglesia católica cambió. La iglesia católica, dice el hermano Guay, que es como el camaleón. Cambia de color, ¿para qué? Para camuflarse y para engañar. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo de oración. Les invito a todos que puedan ponerse de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Te quiero pedir, Padre Celestial, que bendigas a cada hermano aquí presente. Si hay alguien que tiene que tomar decisiones, mi Dios, en cuanto a su salvación, que pueda ver en Cristo su Salvador, que pueda ver en Cristo su suficiencia, mi Dios. Hay veces que vemos nuestras debilidades, nuestra flaqueza, y el enemigo quiere acusarnos, debilitarnos, pero queremos rogarte, Padre Celestial, que nuestra fe pueda crecer y nuestra vida espiritual, mi Dios, pueda llegar a la altura de la luz que tenemos. Quiero pedirte, Señor, por las visitas a nuestro medio, que les puedas bendecir, también los que nos están viendo a través de las redes sociales, y ayúdenos a todos, Señor, a prepararnos para tu regreso. Ayúdenos para creer un escrito está por encima, mi Dios, de cualquier otra palabra, por encima de cualquier otra evidencia o sentimiento o emoción que llegue a nuestros corazones. Que el hacer tu voluntad, Señor, sea nuestra delicia y que el estar en tu presencia, mi Dios, sea nuestro único propósito en este mundo. Quédate con nosotros ahora, bendice los alimentos, vamos a participar de ellos y que puedan ser, mi Dios, de gran provecho para todos los que aquí estamos, mi Dios. Bendícenos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.